todo el tiempo. Y una tiene que ver con los residentes, las residencias, algo que estuvo muy en boga por el tema del Garrahan en el último tiempo, que tiene la mirada puesta sobre los salarios, que todos aprendimos que los residentes no dependen de los hospitales, sino del Ministerio de Educación, y también aprendimos que los exámenes se rinden ahí. Sí, se rinden, por ejemplo, en el Parque Roca, en la ciudad de Buenos Aires, este 1 de julio hubo evaluaciones de residentes, médicos que aspiran a ocupar esos lugares. Hoy nos enteramos en el anuncio que hizo Manuel Adorni al mediodía en Casa Rosada, que se van a suspender esos residentes porque hay irregularidades bastante graves en los exámenes, así lo anunciaba Adorni hoy. A raíz de una investigación que relevó resultados sospechosos en el examen de aspirantes a residencias médicas, incongruentes con los antecedentes académicos de sus universidades y con sus promedios de carrera, el Ministerio de Salud dispuso suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen exclusivamente para los postulantes que hayan obtenido en el examen 86 puntos o más. El análisis técnico reveló un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales que obligaron a revisar el proceso completo. Bueno, esto es parte de la verdad, lo que dice Adorni, porque la verdad que la irregularidad no fue detectada por el Ministerio de Salud, sino que fue detectada por otros residentes que hicieron la denuncia ante la propia Facultad de Medicina. Exactamente. Entre las anomalías o resultados irregulares que contaba recién Adorni, por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí, ¿la escucharon alguna vez ustedes? Bueno, Manabí es un pequeño pueblito, es una universidad muy pequeña de la ciudad de Portoviejo, en Ecuador. 9 médicos entre los primeros 27 del ranking tuvo, raro, por ejemplo. Decían también ahí entre los datos que pasó el Ministerio de Salud que un diploma de honor de la UBA saca habitualmente entre 80 y 90 puntos y hay un montón de universidades que superaron esa puntuación. Por ejemplo, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, hay 18 aspirantes que van a tener que volver a rendir. Otra universidad laica, Eloy Alfaro de Manabí, también de Manabí, 9 tienen que volver a rendir. Manabí? Sí, yo pregunté, ¿cuál es la sospecha? ¿Hubo filtraciones en el examen? Bueno, esa es una de las hipótesis. Los que hayan sacado 86 puntos o más tienen que volver a rendir ese examen. Justamente vamos a hablar con uno de los médicos que sacó 87 puntos en el examen. Él es Juan Ignacio Solé, es médico recibido en la Universidad Austral y está en línea con nosotros. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Diego Guedes y el equipo de No Dejes te saludan. Buenas noches, ¿cómo andan? Les mando un saludo muy grande. Bueno, sí, lamentablemente soy uno de esos que se sacó más de 86. Contanos cómo es la dinámica del examen, cómo te preparás para ese examen, cómo es ese día de rendir y, por ejemplo, los estudiantes extranjeros rinden presencial, se rinde virtual, ¿cómo es la dinámica de este proceso? Mira, me encantaría contarte un poco mis antecedentes para que me conozcan. Yo soy médico graduado de la Universidad Austral con 8.50 de promedio, fui ayudante de cátedra de farmacología, de inmunología. Para este examen es un examen larguísimo, que hay que prepararse durante mucho tiempo. Yo particularmente me preparé desde agosto del año pasado, un año entero, estudiando de lunes a lunes. Pagué cursos para prepararme, yo creo que me preparé de la mejor manera y arranqué diciendo que es lamentable que estoy dentro de este grupo porque nos están queriendo meter dentro de la misma bolsa a los argentinos de los médicos extranjeros que están sospechados de comprar el examen. ¿Y es la primera vez que vos tenés referencias de que esto sucedió, Juan? ¿O esto había pasado una vez, habías escuchado que pasaba? ¿O la verdad que te sorprende como a nosotros? No, es algo que sorprende a todo el mundo. Es realmente un escándalo que no sucedió nunca antes. Te doy ejemplos para que te des una idea de la magnitud del escándalo. 2 días antes del examen único se rindió el examen del Hospital Británico, que yo también atendí y quedé dentro de los primeros puestos, y los mismos extranjeros que se sacaron 95 de 100 en el examen único y están en los primeros puestos,
En el examen británico hicieron 40 preguntas de 100. Y capaz hay gente con promedio 4 que está en los primeros puestos del país. O sea, realmente es algo inaudito y que no pasó nunca que médicos extranjeros le saquen esta cantidad de cupos a médicos argentinos. Ahora, Juan, ¿cómo te va? Guido Carelli te habla. Un gusto. Sacaste 87 puntos en el examen. Más o menos, ¿cuántos residentes entraban, digamos, con puntaje menor a ese? ¿Cuántos más o menos se aseguraban un lugar? Mirá, la cosa es así. El puntaje, la verdad que importa de acuerdo a la especialidad que hagas. Yo particularmente quiero hacer anestesiología. En el examen único, 635 personas rindieron para anestesiología. Yo con mi puntaje quedé en el puesto 12 del país. 12 y muchos aspirantes extranjeros quedaron arriba tuyo en anestesiología o no fue el caso. Así. Vieron que con esto de que se anunció por el gobierno de los 5 puntos, que a los argentinos se le da 5 puntos, medio que modifica un poco cómo quedaron los rankings. Si vos no tenés en cuenta lo de los 5 puntos, los rankings en todas las especialidades están dominados por extranjeros. Si tenés en cuenta los 5 puntos, en anestesia del 1 al 30 no aparece ningún extranjero, después hay un montón de extranjeros. ¿Y los alumnos extranjeros rinden presencial, rinden virtual? ¿Cómo es la dinámica? Se rinde todo el mundo de la misma manera. Se rindió en el Parque Roca. Es un galpón gigante con 8.000 personas sentados uno al lado del otro. Eso también es una queja de que se ha visto a gente ir 9 veces al baño en un examen de 4 horas. Claro, ahora la pregunta es, si vos hubieses conseguido 86 puntos en vez de 87 puntos, que es el límite que puso el gobierno, ¿tendrías el lugar asegurado como anestesiólogo o no? Básicamente, porque estás dependiendo de cómo le vaya a la gente en un nuevo examen. La verdad es muy complicado volver a rendirlo de nuevo, pero básicamente se puso un número arbitrario de corte y no se diferencia la gente por sus antecedentes. O sea, los que tenemos antecedentes que se condicen con la nota que nos sacamos, eso no importa, es para todos por igual. ¿Conoces estas universidades? Por ejemplo, nosotros sabemos la UBA obviamente tiene prestigio, la Austral tiene mucho prestigio. Universidad Técnica de Manabí o Universidad Católica de Guayaquil. No conozco ni el pueblo, o sea, si me decís el pueblo no sé ni en qué país Puerto está. Viejo. Universidad Metropolitana de Barranquilla, Universidad Libre, Universidad de Cuenca. No, y no son universidades que tengan como prestigio por la calidad de los egresados, digamos. Mirá, yo sinceramente ni siquiera las escuché nombrar alguna vez. Juan Ignacio, la última pregunta que te hago. Muchísimas gracias por tu tiempo. Obviamente pensás que esta resolución es injusta, porque está claro que pagan justos porque pecadores. ¿Pensás que el Ministerio de Salud tiene que revertir esto o ustedes te estás juntando con algunos otros que rindieron y están en tu condición para hacer algún tipo de pedido al respecto? No, claramente yo creo que esta situación se debe revertir. Yo soy el primero en decirte que hay que estudiar a fondo qué pasó, cómo se filtró el examen, a estudiar gente sospechosa, hay que investigarlos a fondo. Pero no puede ser que nos metan a todos en la misma bolsa, los que hicimos mérito, pusimos tiempo, trabajo, plata para llegar a este lugar. Yo creo que es algo que se tiene que rever, se tiene que investigar a ambos lados, porque alguien filtró el examen y esta situación no puede quedar así. Nos estamos reuniendo con grupos de médicos argentinos que rindieron para ver qué podemos hacer desde lo legal, desde cualquier lado, para revertir esto. Juan Ignacio, gracias por este ratito con nosotros. No, por favor, un gusto y gracias por el lugar.